el patrón rico. Quería sacrificar al viejo buey hasta que el campesino pobre lo salvó. Don Esteban arrojó las monedas al suelo frente a Tomás. 30 años arando mi tierra, y esto es lo que vales. 4 monedas y ese buey inútil que ya ni camina derecho. Llévatelo antes de que lo mande al matadero mañana. Las risas de los otros peones resonaron en el patio mientras Tomás, con las rodillas temblando, recogía las monedas del polvo. El buey, atado a un poste, lo miraba con ojos cansados que parecían entender cada palabra de la humillación. Durante 3 décadas, Tomás había trabajado de sol a sol en la hacienda de don Esteban. Había visto nacer y crecer a los hijos del patrón mientras los suyos apenas comían tortillas con sal. Su esposa, Mariana, remendaba la misma ropa una y otra vez, y sus 3 hijos dejaron la escuela para trabajar en los campos vecinos. Cada año, don Esteban prometía un pedazo de tierra al retirarse. «Cuando seas viejo, te daré lo que mereces», decía con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Tomás creyó en esa promesa como se cree en la lluvia después de la sequía. Pero ahora, con 62 años y la espalda destrozada, recibía 4 monedas y un animal moribundo. El buey se llamaba Fortuna, aunque el nombre parecía una burla cruel. Había sido el más fuerte de la hacienda, capaz de arar 3 parcelas en un solo día, pero los años y el trabajo sin descanso lo habían convertido en un esqueleto viviente. Don Esteban había decidido su destino: el matadero al amanecer. «Un animal que no produce es un gasto que no puedo permitirme», había declarado durante la cena, mientras sus invitados asentían y cortaban carne asada en platos de porcelana. Esa noche, Tomás llegó a su casa jalando la cuerda del buey. Mariana salió al oírlos, secándose las manos en el delantal. «¿Esto es todo?», preguntó mirando las 4 monedas que Tomás colocó sobre la mesa. «Esto y el buey. Don Esteban dice que mañana lo sacrifican si no me lo llevo». Mariana se llevó las manos a la boca. «Tomás, ese animal no puede ni caminar bien. ¿Cómo vamos a alimentarlo? Apenas tenemos para nosotros». Su hijo mayor, Rafael, entró en ese momento. «Padre, el vecino ofrece 3 monedas por la carne del buey. Es más de lo que tenemos ahora». Tomás miró al animal a través de la ventana. Fortuna lo observaba con una quietud que parecía súplica. «No», dijo finalmente. «Si don Esteban lo quería muerto, yo lo mantendré vivo. Es lo único que puedo hacer». Los días siguientes fueron un calvario de susurros y miradas. El pueblo entero sabía que Tomás alimentaba a un buey inútil mientras su familia pasaba hambre. «Se ha vuelto loco», decían en el mercado. «Prefiere a un animal antes que a sus propios hijos». Don Esteban, al enterarse, soltó una carcajada. «Déjenlo. Cuando el buey muera de hambre, tal vez aprenda quién manda aquí». Pero Tomás no escuchaba. Cada mañana, antes del amanecer, recogía hierba del camino y la llevaba al pequeño corral improvisado junto a su casa. Fortuna comía despacio, con dificultad, pero comía. Una tarde, mientras Tomás buscaba trabajo en las haciendas vecinas, todas las puertas se cerraron. «Don Esteban nos advirtió que no te contratáramos», le dijo un capataz con pena en los ojos. «Dice que eres un hombre necio que no entiende negocios». Tomás regresó a casa con las manos vacías. Mariana lloraba en silencio, mientras servía agua con sal para simular una sopa. Rafael no lo miraba a los ojos. «Padre, vendamos el buey, por favor». La desesperación apretaba el pecho de Tomás como una mano de hierro. Esa noche, arrodillado junto al corral, susurró: «Dios, si esto es una prueba, dame fuerzas. Si es un castigo, que caiga solo sobre mí». ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Sacrificarías lo último que te queda de dignidad para sobrevivir un día más? ¿O te aferrarías a algo más grande que el hambre? Pasaron 2 meses de penurias. Tomás trabajaba cargando bultos en el mercado por monedas que apenas alcanzaban para maíz. Sus manos, antes fuertes, sangraban con cada costal. Fortuna, extrañamente, empezaba a recuperarse. El pelaje opaco comenzaba a brillar,
y sus ojos ya no parecían tan hundidos. Los vecinos lo notaban con sorpresa. «Ese buey se ve mejor que cuando estaba en la hacienda», comentó la panadera. «A lo mejor el loco de Tomás sí sabe algo que nosotros no». Una madrugada, mientras Tomás limpiaba el corral, Fortuna empezó a escarbar la tierra con insistencia. Sus pezuñas golpeaban el suelo en el mismo punto, una y otra vez. «¿Qué pasa, viejo?», murmuró Tomás. El buey mugió bajo, casi como un lamento, y siguió escarbando. Intrigado, Tomás tomó una pala y comenzó a cavar donde el animal señalaba. A medio metro de profundidad, la pala chocó contra algo duro. No era piedra, era metal. Con el corazón desbocado, Tomás cavó con las manos. Emergió un cofre pequeño, oxidado, cerrado con un candado antiguo. Lo abrió con una piedra. Adentro, envueltas en tela podrida, había escrituras de propiedad. Tomás no sabía leer bien, pero reconoció el sello oficial y algunos nombres. Llevó los documentos al cura del pueblo, el único con educación suficiente. El padre Miguel ajustó sus lentes y palideció. «Tomás, estas son las escrituras originales de la hacienda de don Esteban. Aquí dice que la tierra fue vendida por el abuelo de Esteban a un tal Fortunato Torres. ¿Conoces ese nombre?» Tomás sintió que el mundo giraba. «Fortunato Torres era mi abuelo. Murió cuando yo era niño. Mi padre siempre dijo que su abuelo había sido dueño de tierra, pero que la familia la perdió». El padre Miguel revisó documento tras documento. «Esto es legal, Tomás. Nunca hubo transferencia oficial a la familia de don Esteban. Ellos han ocupado la tierra por generaciones, pero técnicamente tú eres el dueño legítimo». Tomás no podía respirar. «Pero, ¿cómo llegaron estas escrituras bajo mi casa?». El cura sonrió con tristeza. «Tu casa fue construida sobre lo que antes era el viejo granero de tu abuelo. Él debió esconder los documentos allí antes de morir, y ese buey te guió hasta ellos». Tomás no le contó a nadie. Durante semanas siguió trabajando en el mercado como si nada hubiera cambiado, pero consultó a un abogado en la ciudad, un hombre mayor que aceptó revisar el caso a cambio de una pequeña parte si ganaban. «Esto es sólido», dictaminó el abogado, «pero será una batalla larga. Don Esteban tiene dinero y contactos». Tomás asintió. «Tengo tiempo, y ahora tengo pruebas». Don Esteban comenzó a notar algo extraño. Tomás ya no bajaba la mirada cuando se cruzaban en el pueblo. Caminaba con la espalda más recta. Un día, el patrón lo interceptó en el camino. «Tomás, he pensado en tu situación. Fue injusto lo que te di. Ven mañana a la hacienda y te daré una parcela pequeña en la Loma Norte. ¿Qué dices?». Tomás lo miró a los ojos sin parpadear. «No, don Esteban. Ya no necesito su caridad». El rico frunció el ceño. «¿Qué significa eso? ¿Encontraste trabajo en otro lugar?». Tomás sonrió apenas. «Algo así». La inquietud de don Esteban creció cuando su capataz le informó que Tomás había contratado a un abogado. «¿Para qué demonios necesita un abogado un peón miserable?», rugió. Mandó llamar a Tomás, pero éste se negó a ir. Entonces ofreció dinero, 500 monedas, una fortuna para cualquier campesino. Rafael corrió a contarle a su padre. «500 monedas, papá. Podemos vivir años con eso». Pero Tomás negó con la cabeza. «Hijo, hay cosas que no se venden. La dignidad de tu abuelo es una de ellas». Don Esteban, desesperado, intentó intimidación. Mandó a sus hombres a rondar la casa de Tomás por las noches. Pero el pueblo entero, intrigado por el misterio, comenzó a proteger al viejo campesino. «Algo está pasando», murmuraban. «Don Esteban tiene miedo de Tomás». El rumor crecía como el río en temporada de lluvias. 6 meses después, el juicio llegó a su conclusión. El juez, revisando las escrituras originales, los testimonios históricos y los registros oficiales, dictó sentencia. La hacienda conocida como El Edén pertenece legalmente a Tomás Torres, heredero directo de Fortunato Torres. Don Esteban Robles y su familia tienen 30 días para desalojar la propiedad.
El golpe del mazo resonó como un trueno. Don Esteban, de pie en la sala, envejeció 10 años en un segundo. Sus hijos gritaban injusticia. Él solo miraba a Tomás con incredulidad. ¿Cómo? Tomás no sonrió con crueldad, solo con cansancio. Un buey que usted consideraba inútil me mostró el camino. El pueblo entero presenció la salida de don Esteban de la hacienda que había considerado suya por toda su vida. Cargaba 2 maletas. Su familia iba en silencio detrás de él. Tomás estaba en el portón, no para burlarse, sino simplemente para recibir lo que siempre había sido suyo. Don Esteban se detuvo frente a él. Te ofrezco el doble del valor de la hacienda. 100,000 monedas. Esto ha sido de mi familia por generaciones. Tomás lo miró con algo parecido a la compasión. Don Esteban, durante 30 años usted pudo haberme dado lo que prometió. Una parcela pequeña, un pedazo de dignidad. Pero eligió la humillación. Ahora yo elijo la justicia, no la venganza. Puede irse en paz. Tomás no se convirtió en un patrón cruel. Dividió la hacienda en parcelas y las entregó a los peones que habían trabajado allí por décadas sin recompensa justa. La tierra es para quien la trabaja, decía. Él se quedó con una porción para su familia y el mejor pasto para Fortuna, quien vivió sus últimos años como un rey entre el ganado. Los domingos, Tomás llevaba flores a la tumba de su abuelo. Encontré lo que escondiste, abuelo, y lo usé bien. Don Esteban intentó recuperarse, pero la arrogancia que lo había sostenido se quebró con la pérdida. Sus hijos lo abandonaron, avergonzados. Los negocios colapsaron cuando sus deudas salieron a la luz. 2 años después, apareció en la hacienda, demacrado, pidiendo trabajo. Tomás lo recibió sin humillarlo. Le ofreció una parcela pequeña y un salario justo. Aquí todos trabajan por igual, le dijo. Don Esteban, con lágrimas en los ojos, aceptó. Nunca recuperó su orgullo, pero aprendió lo que Tomás siempre supo. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de defender con honor. Años después, cuando Tomás era un anciano respetado, y Fortuna descansaba bajo un árbol con una placa que decía, «El buey que encontró la justicia», los nietos le preguntaban cómo había sucedido todo. Él sonreía y señalaba la tierra. Cuando todo parece perdido, cuando el mundo te dice que no vales nada, mantén tu dignidad. Porque a veces, lo que otros consideran inútil es exactamente lo que te salvará. La justicia tarda, pero llega. Y cuando llega, no necesita gritar. Solo necesita ser verdad.